Hola, buenas noches. Hemos llegado a abril 2024, ya el cuarto mes. El tiempo avanza. Bueno, es una oportunidad aquí para darle gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida, por la provisión, por la comida, eh, por tantas cosas que nos da. Y podemos también agradecer por las cosas que no son tan gratas, ¿verdad? Pero que Él nos acompaña en todo momento. Siendo un nuevo mes, siempre nos gusta hacer una breve o bueno, no reflexión, sino breves preguntas, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra conexión con Dios? ¿Cómo está nuestra lectura de la Biblia? ¿Cómo están nuestras oraciones? Nuestros hábitos espirituales, ¿verdad? Entonces, siempre es una oportunidad interesante al principio de un mes poder hacer estas preguntas y bueno, si las respuestas a estas preguntas, digamos, son negativas, por usar una palabra fuerte, siempre, cada día es una nueva oportunidad, ¿verdad? Eh, la palabra dice que sus misericordias son nuevas. Entonces, cada día, cada momento donde nos encontramos con un tipo de reflexión así, es también un momento para empezar de nuevo, para avanzar, para decidir cosas. Pero bueno, el título de esta enseñanza es Preguntas incómodas y vamos a tomar un poco de los textos que se usan en Semana Santa, que normalmente son los textos que están al final de los evangelios. En otras ocasiones hemos hablado de los evangelios, hemos hablado que es absolutamente esencial leerlos porque es la vida de Jesús, son las palabras de Jesús. Es, si vemos de atrás de los evangelios hacia los evangelios, es decir, del Antiguo Testamento hacia los evangelios, toda esa información, todo ese bagaje viene a culminar, ¿verdad?, en los evangelios. Y después, si vemos de los evangelios para adelante, ¿verdad? A los otros libros, las epístolas, terminando con el Apocalipsis, eh, es importante que partiendo de la vida de Jesús y de las palabras de Jesús, su muerte, su resurrección, es que surge lo demás, ¿verdad? Pero bueno, también hablando de Semana Santa, estamos regresando, ¿verdad? De Semana Santa, entonces espero que pues hayan descansado, la hayan pasado bien y también espero que hayamos tenido tiempos de reflexión, tiempos de quietud, tiempos de reposo, eh, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza, digamos que cabría dentro de lo que sería una reflexión de Semana Santa, porque vamos a ver a Pedro después de la resurrección. Y bueno, voy a hacer un par de preguntas solo para como traer a la mente cierta información que pudiéramos tener o deberíamos tener sobre Pedro. Por ejemplo, pregunta, ¿se recuerdan que Pedro negó a Jesús? Esa es una pregunta interesante. ¿Se recuerdan que si Pedro negó a Jesús o qué o cómo fue eso? ¿Cómo fue esa escena? Ya vamos a leer un poco sobre eso, ¿verdad? Y la otra pregunta sobre eso es que si uno sabe qué pasó con Pedro en relación a esa situación, lo negó y ya, o sea, quedó en negación o qué pasó, si, si hubo algún tipo de momento donde Pedro tuvo la oportunidad de hablar, reconocer, ¿verdad? Entonces estoy tratando de que pues tengan en mente eso, si lo tienen en mente. Y bueno, si se recuerdan de algo de Pedro, después, en la Biblia hay unas epístolas de Pedro, ¿verdad? Entonces algo pasó.
qué pasó y en qué momento sucedió, ¿verdad? Entonces eso vamos a ver. Pero el título de la enseñanza es eh, preguntas incómodas. Las primeras preguntas incómodas que Pedro recibió fue cuando el Señor Jesús ya estaba arrestado, estaba a punto de ser crucificado. Eh, y a Pedro lo reconocen y le hacen la pregunta incómoda. Y le dicen, no le dicen Pedro, ¿verdad? Sino que le dicen, tú, ¿no eres tú de los discípulos de Jesús? Es bien interesante esa pregunta porque eh, Pedro era un discípulo muy fuerte de Jesús. Y esa pregunta no era una pregunta mala. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Claro, Jesús, mi Señor, lo he venido siguiendo. Pero en ese momento no era el mejor momento para Pedro. Entonces, él dice, no, yo no soy. Y es bien interesante ya pensando en algunas ideas prácticas en nuestra vida, que ciertas preguntas que en algún momento no significan mucho para uno, en otros momentos son bien incómodas. Por ejemplo, una pregunta sencilla que surge en diferentes momentos. ¿Y tú vas a la iglesia? ¿Tú vas a la iglesia? Bueno, alguien solo puede estar curioso. Solo quiero saber, ¿vas a una iglesia? ¿Vas a la iglesia? ¿Sos religioso o no? En algún momento yo puedo andar, digamos, en una buena relación con la iglesia y decir, ah, claro, yo voy todos los miércoles, todos los domingos, participo, sirvo. En otras ocasiones, quizás me hacen la pregunta y digo, bueno, a veces he ido, ¿verdad? Y quizás no tengo ganas de hablar de eso, porque lo menos que he estado pensando en mi vida es en la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay preguntas interesantes que se nos hacen. Otra pregunta puede ser, ¿sos cristiano? En un momento en nuestra vida, hasta queremos que nos pregunten, ¿verdad? Claro, sí, soy cristiano. Y empezamos a dar nuestro testimonio y hasta evangelizar. Pero en otras circunstancias, y tú sos cristiano. Bueno, nací cristiano, mi familia es cristiana, y quizás estamos a punto de hacer algo no debido. Entonces así le pasó a Pedro. Pedro estaba en una situación donde las preguntas eran incómodas. Y bueno, vamos a leer un poquito. Entonces vamos al Evangelio de Juan. Y les quiero decir que si no fuera por el Evangelio de Juan, no entenderíamos qué había pasado con Pedro. ¿Ok? Entonces, solo aquí una referencia. Entonces vamos al final de Evangelio de Juan, capítulo 18, capítulo 18, y aquí pues está ya en acción lo que se le llama la pasión del Señor, ¿verdad? Si alguien que escucha es católico, católica, eh, en este tiempo y aquí en mi colonia también se hicieron ciertas estaciones y se recuerdan, ¿verdad? Estos momentos, se recuerdan los momentos de esta pasión. Y bueno, vamos a leer en el versículo 27. Eh, dice así en la NTV. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Ahí está la pregunta, claro, la pregunta incómoda para ese momento. Y Pedro dice, no lo soy, no lo soy.
sigamos en el pasaje. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Imagínense, imagínense qué específica fue la pregunta. Era uno de los soldados del sumo sacerdote y había estado cuando arrestaron a Jesús. Le vieron la cara y le dice, y yo no te acabo de ver allá en el monte con Jesús. ¿Vean? Y esta es la tercera vez que le hacen la pregunta. Y dice, una vez Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo, así como Jesús le había dicho. Él lo va, eh, al negar la tercera vez, iba a cantar un gallo. ¿Ok? Y ahí está la escena donde Jesús o donde Pedro niega a Jesús. Pero saltémonos al versículo, al capítulo 21. Y aquí Jesús ya había sido crucificado y Jesús ya había resucitado. Y estaba Pedro con otros apóstoles en el principio del capítulo 21 de Juan. ¿Ok? Eh, y vamos a leer capítulo 21, versículo 1. ¿Ok? Entonces, como siempre, les pedimos que abran su Biblia. Dice, más tarde se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Bueno, y se van a pescar y están pescando en la noche. Y en la orilla Jesús aparece y ellos no habían pescado nada. Y él les pregunta, ¿han pescado algo? Y ellos dicen, no. Y Jesús les dice, tiren la red al otro lado y recogen los peces, ¿ok? Recogen muchos peces. Y les dice Jesús, vénganse, traigan unos peces y vamos a comer. Y reconocen a Jesús y dicen que Pedro se lanzó al agua, eh, y vemos esa impulsividad de Pedro. Y esos impulsos son interesantes porque a veces a uno le pasa así. A veces uno tiene impulsos espirituales y rápido hace algo. Rápido quiere hablar del Señor, rápido querés defender al Señor, rápido querés servir al Señor. Pero en otras ocasiones, lo que es rápido es nuestra negación del Señor, ¿verdad? Rápido caemos en pecado, rápido pensamos cosas, nos dejamos dejar influir por cosas, pensamientos, personas, incluso, lastimosamente, incluso demonios, ¿verdad? Que están constantemente tratando de que nosotros caigamos en cosas que son opuestos al reino de Dios. Y ahí, así estamos. Y entonces esos impulsos, eh, pues en el nombre del Señor, ¿verdad? Que esos impulsos sean para el reino. Que esos impulsos sean como aquí estamos viendo a Pedro, estaba en la barca y se tira a ir a encontrarse con Jesús, ¿verdad? Vamos a leer la escena. Vamos a saltarnos al versículo 15, ¿ok? Versículo 15 del Juan 21 dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Ok? Y aquí viene otra pregunta incómoda, ¿ok? Y las preguntas incómodas a veces vienen de Jesús.
Eh, está pasando algo interesante con las preguntas aquí. La pregunta se la habían hecho antes, ¿verdad? A Pedro le habían dicho, hey, ¿eres tú de los discípulos? Y hoy el mismo Señor Jesús le hace la pregunta, ¿me amas más que a estos? ¿Ok? No es del todo claro a qué se refiere cuando le dice más que a estos. Eh, pero sea lo que Jesús le estuviera preguntando, lo que le estaba haciendo la pregunta es que si él era la prioridad de su vida, ¿verdad? Esto, esta pregunta de Jesús, aunque es incómoda, es una pregunta de amor, es una pregunta de paz, es una pregunta de restauración. Y en esta ocasión, en esta enseñanza, puede ser que el Señor nos esté haciendo ese tipo de preguntas. Voy a ser creativo y voy a hacer la pregunta. Aquí le dice a Pedro, ¿me amas más que a estos? Y voy a usar la palabra prioridad. Quizás Jesús nos está preguntando, ¿soy yo tu prioridad? ¿Ok? ¿Soy yo el que está al frente de tus pensamientos? ¿Soy yo tu amigo verdadero? ¿Soy verdaderamente la primera persona a la que buscas en todas tus circunstancias? ¿Soy yo? La pregunta Jesús, ¿verdad? Estoy siendo creativo con esas preguntas. Son incómodas a veces porque esas preguntas de Jesús normalmente vienen en medio de momentos que uno no quisiera que Jesús las hiciera. Uno quisiera que Jesús le hiciera las preguntas cuando estás escuchando la música cristiana, cuando estás en el culto, ¿verdad? Cuando estás en un momento religioso y uno está, digamos que listo para responder, ¿verdad? Pero Jesús nos hace las preguntas en cualquier momento. Eh, y hay que estar bien pendientes para esas preguntas que hace Jesús, que hace su espíritu, ¿verdad? Quizás a veces las preguntas vienen cuando me voy a dormir, quizás algo pasó en el día, te relajas, estás en tu cama y ¡pau! Cae la pregunta del Señor. Quizás la pregunta viene cuando estamos comiendo, ¿verdad? Estamos disfrutando, estamos comiendo y de repente, ¡pau! Llega la pregunta a nuestro corazón, a nuestra mente. Quizás la pregunta llega, la pregunta incómoda llega cuando estamos disfrutando algo, quizás hasta demasiado. Una actividad con amigos o haciendo algún deporte o viendo tele o incluso, y esto que les voy a decir sí me parece una tragedia y lo digo desde experiencia propia. Es bien trágico que uno esté disfrutando de una película, de una serie, y dentro de la serie hay algo que te haga reflexionar eh, y que Jesús tenga que usar algo tan, no quiero decir pagan, porque tampoco quiero que se sienta como que ver tele o algo así es pecado, ¿verdad? Pero sí un momento tan básico como estar viendo una serie o algo y de repente ¡pam! Llegan las preguntas de Jesús y son incómodas. Bueno, y regresamos al texto. eh, y le dice Simón a la pregunta, dice, sí, Señor. Contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Dice aquí en la NTV. Hay una dinámica de las palabras aquí que no la voy a explorar en esta ocasión, ¿ok? Pero hay una dinámica de que se usan diferentes palabras, ¿ok? Y los que sí voy a decir es que en las preguntas, ¿ok? Jesús está preguntando algo bien específico y Pedro eh, le responde, pero lo que sí voy a decir es que la repetición de las preguntas de Jesús parece que a Pedro no le parecen. O sea, ya vimos el impulso de Pedro. De hecho, si se recuerdan, y no vamos a leer ahí, pero si se recuerdan, Pedro era bien rápido para responder. En alguna ocasión él le dijo al Señor, mira, donde sea que vos vayas, yo voy, ¿verdad? Y causó que al Señor le llamaras Satanás, ¿verdad? En otra ocasión. Entonces él era rápido para responder y Jesús le estaba insistiendo.
Es como cuando un niño te insiste, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. Que sí, ya te dije que ya nos vamos a ir, ¿ok? Cuando un amigo te insiste de algo, hey, me vas a comprar me vas a regalar el sorbete que me dijiste, y me lo vas a regalar, que sí, ya te dije. Entonces, Pedro parece que hay una cierta actitud de decir, puchica, Señor, si aquí estoy, ya te respondí, sí, yo te amo, yo te quiero, ¿qué más querés que te diga? Pero Jesús le repite, ¿ok? Le repite la pregunta, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, cuida de mis ovejas. Y después le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y cambia la pregunta y como dije, no voy a explorar eso. Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Bueno, ya terminando un par de cosas. Así como 3 veces le preguntaron a Pedro que si era discípulo, 3 veces el Señor le hace la pregunta que si lo amaba o lo quería. Y no es casualidad que sean 3 y 3. Yo lo que pienso es que el Señor Jesús lo que le reafirmó y le reconfirmó a Pedro es que le dijo, no importa las veces que me negaste, lo que importa es ahorita lo que respondes. Y eso es una palabra para nosotros ahorita. No importa dónde has estado antes, años atrás, meses atrás, incluso ayer, no importa. La pregunta es hoy, ¿a dónde estás? ¿Me amas? ¿Soy tu prioridad? Eh, ¿Estás conmigo? ¿Verdad? Eh, ¿Me has buscado? ¿Verdad? Entonces la pregunta es hoy. Y eso es algo hermoso de la Biblia. Es algo hermoso del cristianismo, que no importa dónde hemos estado, que no importa qué tan lejos, qué tan bajo, qué tan extraño, el día de hoy, la hora de hoy, el momento de ahorita, es el preciso momento donde Jesús y el Señor abre la comunicación y hace las preguntas incómodas. Y uno tiene que hacer lo que hizo Pedro, ser sincero y decirle, mira, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo quiero estar contigo, que yo quiero acercarme a ti. Recibime, ayúdame, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que nosotros le queramos expresar, pero hay que ser sinceros y hay que ser impulsivos como Pedro, hay que saltar a Jesús. Y lo último que quiero decir es que el Señor le da un llamado, le dice, apacienta mis ovejas. Y el Señor a nosotros nos tiene planes para nosotros. El Señor no nos tiene cerca de Él solo para que estemos bien, solo para que comamos con Él, como ahí, ¿verdad? Estaban comiendo pescado, estaban desayunando. Hay algo que viene, hay un futuro, hay una acción, hay un llamado que uno recibe como cristiano. Para todos es diferente, pero definitivamente es una realidad que hay un llamado. Así que bueno, terminamos esto aquí y vamos a hacer la oración de siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en Pedro nos podemos ver como un espejo. Te hemos negado muchas veces. Muchas veces, Señor, hemos llegado a situaciones donde las preguntas más básicas de nuestra fe nos incomodan. Pero también, Señor, entendemos que en momentos, Padre, como estos, tú nos llamas, nos haces preguntas y, Señor, te queremos responder que sí, sí queremos servirte, sí queremos seguirte, sí queremos estar bien contigo. Sí, somos tus discípulos, sí, somos cristianos y queremos acercarnos a ti. Gracias por tu paciencia, gracias por tu perdón, gracias por tu restauración, gracias por esta escena, Señor, de Pedro. Gracias porque tú nos aceptas con nuestras personalidades, Señor, con nuestras diferencias, nuestras peculiaridades. Y tú nos llamas, Señor, y nos llamas a estar cerca de ti. Y en esta noche queremos decirte
que queremos estar cerca de ti, que queremos acercarnos y caminar contigo. Y Señor, ese llamado específico que tienes para cada uno de nosotros, te pedimos que nos ayudes a descubrirlo, que nos ayudes a actuar de acuerdo a ese llamado y que tú nos des el poder, Señor, de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.